Bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a dar comienzo a la carta de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y tenemos el privilegio de comenzar hoy con este estudio, habiendo terminado Santiago el domingo pasado, que realmente ha sido una bendición. Hoy comenzamos Tesalonicenses, esperando que pronto podamos predicarlo en vivo, ya con ustedes en el auditorio aquí en la iglesia. Pero bueno, vamos a comenzar y abordar hoy el primer capítulo de esta hermosa carta. Vamos a dar lectura en primer lugar al primer capítulo, luego vamos a orar y luego comenzamos con la prédica de este texto. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 10. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar y poner en manos del Señor este hermoso texto. Padre, gracias porque podemos comenzar esta carta, Señor. Gracias porque tu palabra nos alimenta, porque a pesar de la distancia podemos nutrirnos de ella, Señor, podemos tener comunión. Oramos para que tú nos hables, oramos para que cumplas tu propósito a través de esta carta en tu iglesia, Señor. Oramos, Señor, que nos guíes. En tu nombre, amén, Señor. Muy bien, para comenzar esta hermosa carta de Pablo a los tesalonicenses, es necesario saber un poco acerca del contexto. Para estudiar esta carta es necesario que conozcamos cómo nació esta iglesia y qué le motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta. Y como ya vimos, recuerdan que estuvimos viendo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, hablando de la oración. Ahí fuimos al libro de los Hechos. Y para entender el nacimiento de esta iglesia tenemos que leer capítulo 16 al 18 del libro de los Hechos. En ese contexto hay varios eslabones importantes en la cadena de los eventos misioneros. Recuerden que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. Y estos eslabones son Filipos, la ciudad de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Pablo, lo interesante, como vimos en la predicación de 1 Tesalonicenses 5, 17, solamente estuvo 3 sábados, eso habla de menos de un mes, en la iglesia de Tesalónica, predicando ahí incansablemente la palabra de Dios, predicando el Evangelio y
Bueno, los resultados fue que fueron perseguidos por los judíos que se rebelaron y lo echaron a Pablo de ahí. Era una ciudad, Tesalónica fue una ciudad, hermanos, muy importante, no solamente militar, sino que era el cuartel general de la actividad política y comercial. Fue una ciudad importante también por la densidad, por la cantidad de habitantes. Se habla de no menos de 200.000 personas. Y como dijimos, el segundo viaje misionero fue en este viaje misionero que Pablo funda esta iglesia. Ahí tuvo conversiones de mujeres distinguidas, pero también se cuenta Jasón, Hechos 17:5, Gallo, que luego acompañan al apóstol Pablo y colaboran con él, Hechos 19:29, Aristarco, Hechos 24, Segundo, Hechos 24 también aparecen ahí, acompañando luego al apóstol Pablo. Por ejemplo, Hechos 17:1 nos dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, esto es lo que hablábamos, y discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Así que estuvo anunciando primeramente ahí a los judíos. Versículo 4 nos dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos también, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que han trastornado al mundo y han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Bueno, este es el trasfondo del nacimiento de la iglesia de los tesalonicenses. Como vemos, algo importante de destacar es que Pablo estuvo muy poco tiempo. Así que muchas son las razones que podemos citar que motivaron al apóstol Pablo a escribir esta carta. Alentar, corregir, consolar, confrontar, exhortar. Su tiempo con ellos había sido muy corto. Recuerden que comenzaron creyendo judíos, pero también un buen grupo de griegos. Es una carta que revela, hermanos, la gran preocupación pastoral por un joven rebaño, un rebaño que es muy nuevo en la fe. La carta se dice que puede haber sido escrita entre el año 49 al 51. Algunos creen que fue en el año 50 después de Cristo. Pero para comenzar en esta mañana, en esta tarde, donde sea que estés escuchando, en el momento del día que estés escuchando, Pablo va a comenzar en el versículo 1 diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Esa es la versión Las Américas. La versión Reina Valera dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta era la forma tradicional con que comenzaban las cartas apostólicas. Esta era la salutación que se daba. Pablo va a comenzar en primer lugar, hermanos, alentando a la iglesia. Y ya se muestra desde su salutación. Esta forma de salutación era muy común en el mundo antiguo, con la salvedad que el apóstol Pablo cambia 2 palabras. La primera es gracia. Había una palabra clásica, kairem,
que significaba saludo, literalmente regocíjense o alegría, pero Pablo lo cambia a charis, y esto significa gracia, pero que tiene que ver con el don inmerecido de Dios. Significa los actos de Dios que se han materializado en el don de Cristo. Ese es el toque del Espíritu de Dios en este saludo. Y usa la palabra paz, que es la palabra griega eirene, que significa paz, y significa armonía, destaca la armonía integral que Dios ofrece a los salvos, a los que disfrutan de la fe cristiana, a los que son justificados por la fe. Traducido en el hebreo shalom. Así que cambia ese saludo tradicional en esa época, colocando estas dos palabras tan importantes para bendecir al pueblo de Dios. Por eso comienza alentando a la iglesia, alentando. En los versículos 2 al 10 del capítulo 1 de Tesalonicenses, Pablo comienza diciendo: damos siempre gracias a Dios. Damos siempre gracias a Dios. Siempre. Pablo con su equipo, aquí Silvano y Timoteo, hacen mención de que estaban siempre agradeciendo a Dios. Ahora, esto nos habla de que Pablo y su equipo estaban agradeciendo siempre a Dios, pero la cosa era, ¿qué razones tenían para agradecer? ¿Qué era lo que conformaba este capítulo de gratitud del apóstol Pablo cuando inicia Tesalonicenses? Y hay por lo menos en este párrafo del versículo 2 al 10, 3 razones por las que Pablo comienza animando a la iglesia y agradeciendo a Dios por ella. Vamos a ver la primera. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué hermoso. Pablo comienza agradeciendo y animando a esta iglesia porque les recordaba continuamente en oración. Pablo daba gracias a Dios por la iglesia, por cada uno de ellos, porque les recordaba en oración. Pablo dice: haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Imaginen esto, hermanos. Parece que los misioneros, en este caso Pablo, Silvano, Timoteo, luego los que se les juntan, oraban unánimemente por la iglesia. Obviamente oraciones privadas, oraciones de equipo, probablemente se turnaban para dirigir devocionales cuando estaban juntos. No imagino que hayan sido oraciones triviales o vagas, al contrario, ellos quizás se juntarían, mencionarían las necesidades de la iglesia, las necesidades de la familia. Y creo, hermano, me animo a decir que este grupo de misioneros tenía una lista con nombre, podemos hoy decir nombre y apellido, de cada uno, y oraba. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La versión de las Américas dice: haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar, teniéndoles presente. Yo creo que había una lista de personas por las que oraba. Habrá sido un tiempo misionero en los cuales ellos se juntaban a orar y uno por uno iban recordando los motivos de cada hermano.
Hermanos, qué hermoso cuadro, ¿no? Esta era la forma que tenía de empezar Pablo con la carta de los tesalonicenses. Ora, les tenía presentes sin cesar delante de nuestro Dios. Estos hermanos, estos misioneros no se desentendieron cuando pasaron a otro lugar, a otra ciudad, a predicar. No les olvidaron, porque bueno, estuvimos poco tiempo entre ellos, oramos por ellos en forma general. Pablo acá hace mención de que oraban constantemente por ellos, por cada uno de ellos. No dijeron, Dios le bendiga, les guíe y listo. Qué triste, ¿no? Ver que muchas veces la obra misionera, los misioneros se van, los pastores se van y nunca más saben ellos de la iglesia. Nunca más una carta, nunca más un saludo. Pablo comenzaba dando gracias a Dios porque oraba y recordaba las personas. Esta era la primera razón por la que Pablo podía alabar y agradecer a Dios. Oraba por cada uno. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, vuestra firmeza en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Las Américas dice con estas palabras. Fíjense algo más, hermanos, no oraban así nomás por cualquier pedido, porque el hermano tenga trabajo y nada más. No tenían mail, no tenían Twitter, no tenían Facebook, no tenían WhatsApp, no tenían, no sé, todas esas redes sociales que hay ahora y la forma de comunicación. Pero ellos oraban y sabían de la obra de su fe, sabían del trabajo de su amor y sabían de la firmeza en la esperanza. Fíjense, 3 elementos nombra Pablo: su obra de fe, su trabajo de amor y la paciencia o firmeza o constancia es la palabra upomone. Y tiene que ver con la firmeza que tenían en el Evangelio. O sea que Pablo no estaba ausente sin saber nada de la iglesia. Pablo sabía, en Corinto sabía cómo estaba la iglesia y qué estaban haciendo. Ahora, de estos 3 elementos que nombra el versículo 3, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza, indudablemente no estaba hablando de un ministerio que tenían en la iglesia. No estaban diciendo que, bueno, su fe estaba creciendo y estaban sirviendo fielmente en la escuela dominical o predicando en la iglesia o limpiando, tienen una obra de amor. No, esto, hermanos, es la antesala de lo que comienza a hablar Pablo del versículo 6 en adelante. Y lo que estaban hablando era de la propagación del Evangelio. Y lo que estaba ocurriendo de la intensa persecución, y aún así ellos estaban predicando el Evangelio, motivados por el amor. Fíjense el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Recuerden eso en Tesalonicenses 16 al 20, y los primeros versículos del capítulo 17 muestra cómo nace esta iglesia en medio de gran tribulación, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la manera que nos recibisteis, que tuvimos por parte de vosotros, y de qué modo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Su fe les llevaba a trabajar, llevando el Evangelio, saliendo de ellos la palabra a lugares lejanos, y su espera era esperar de los cielos al Señor. Estaban firmes.
Pablo comienza alentando a la iglesia diciéndoles, miren, estamos orando por ustedes, por cada uno, intensamente, constantemente. Sabemos de ustedes, sabemos de la obra de vuestra fe, sabemos del trabajo de vuestro amor, sabemos de la constancia, la firmeza, y oramos constantemente por ustedes. No nos olvidamos. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuánto orás por tu iglesia? Quizás no estás en la iglesia ya. Quizás pasaste por alguna iglesia que fue de bendición a tu vida. Conociste al Señor ahí, te enseñaron los primeros pasos y la has olvidado. Qué ingratitud, ¿no? Qué ingratos que somos. Qué lindo ejemplo. Cómo el Señor muestra ahí un grupo de misioneros orando por una iglesia que estuvieron, hermanos, menos de un mes. Y siguen orando, y siguen sabiendo, sin redes sociales. Pablo sabía de esta iglesia y oraba por ellos. Así que eso le motiva a dar gracias, porque ellos recuerdan la iglesia y oran constantemente. La segunda razón por la que Pablo daba gracias era por la salvación que ellos alcanzaron. Versículo 4 nos dice así: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor de vosotros. La razón del gozo y la gratitud que hinchaba el corazón de los misioneros es el hecho de que ellos saben que los miembros de la iglesia de Tesalónica son elegidos de Dios. Sí, Pablo está mencionando acá la doctrina de la elección, aunque no la desarrolla, pero él da por sentado de que ellos son salvos. Para algunos que dicen, pastor, no, nadie puede dar seguridad de ser salvo. No, hermano, tenés que saber que la Biblia sí habla de la seguridad de salvación. Juan 6:47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y con una y otra vez las Escrituras hablan de la seguridad de salvación. Y acá Pablo está hablando de que está seguro de que ellos fueron elegidos por Dios. Escuchen, hermanos, los misioneros habían pasado muy poco tiempo con los tesalonicenses. Ellos habían pasado menos de un mes. Pero después de una breve permanencia entre ellos, que se vieron obligados a salir, vieron los frutos, vieron sus corazones. Y como vemos en el versículo 6 en adelante, Pablo puede decir, hay frutos de esa salvación. Y esa respuesta está en versículos 5 al 10. El Evangelio, Pablo dice ahí, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder y en el Espíritu Santo, en plena seguridad. Pablo estaba seguro de lo que había predicado, cómo lo había predicado, y obviamente el versículo 5 al 10, los frutos del Evangelio que había predicado. Por eso puede decir en versículo 4, hermanos, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo está diciendo, sabemos que son hermanos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En primer lugar, el mensaje que Pablo llevó. Es interesante ver que Pablo está asegurando que no fue solamente palabrerías, no fue un mensajito, no fue un artilugio de cómo dar el evangelio o algo así nomás. 1, 2, 3, 4 puntos, hagan una oración. Pablo dice, no fue palabrería, no llegó solamente en palabras, sino en poder. Es interesante porque Romanos 1:16, Pablo dice que el evangelio es poder para los que creen. En 1 Corintios, capítulo 2, si me quieren acompañar, yo lo tengo aquí escrito. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Pablo dice lo mismo, prácticamente lo mismo,
Dice así que hermanos, hablando de los corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, prácticamente lo mismo que dice acá en versículo 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras. Sabemos de que son salvos en primer lugar. La primera razón por que sabemos que son salvos es que nuestro evangelio no fue solamente unas palabritas, nada más. Sigo con 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, no cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Recuerden que los corintios amaban la oratoria, amaban la sabiduría, amaban la filosofía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Prácticamente es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo en Tesalonicenses. Conocemos, hermanos, no podemos dar gracias a Dios por el evangelio que llegó a ustedes. Damos gracias a Dios por su salvación y porque cuando fuimos a predicar no hablamos palabritas nada más o un método nada más, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde radicaban ese poder? ¿Por qué Pablo estaba tan seguro de que había poder en el Evangelio? Bueno, porque lo definió en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Él se centraba en Cristo. Se propuso no saber otra cosa sino a Cristo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice el versículo 2, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo estaba diciendo prácticamente lo mismo. No fueron nuestras palabras lo que tenía poder, sino el Evangelio mismo. Presentar a Cristo era la médula de su ministerio, era el centro de su predicación, Cristo mismo. Un hermano esta semana compartió una foto en un grupo de la iglesia, en un grupo de una red social, y fue muy emocionante, por lo menos para mí. Era su aniversario y colocó su foto con la que ahora es su esposa, y en esa foto él dice, esta fue la primera visita a la iglesia. Luego de eso nos presentaron Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, y nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Amén. Amén. Qué preciosura. A mí me emocionó, porque lo recuerdo como si fuera ayer, cuando ellos llegaron, y lo recuerdo cuando ellos escucharon el Evangelio. Hermanos, el pastor Adrián nos los cambió, la iglesia nos lo cambió, fue el Evangelio. Y Pablo está diciendo acá que da gracias a Dios, no solamente porque los recuerda constantemente en oración, sino porque se le predicó el Evangelio. Está seguro de su salvación porque se le predicó bien el Evangelio, porque el Evangelio tiene poder y porque transformó su vida. Así que es interesante porque, como sabéis, también el apóstol Pablo, en capítulo 1, versículo 5, sabéis también qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor de vosotros, versión Las Américas. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? No solamente que daba bien el Evangelio, sino que su carácter, el carácter del equipo misionero, la conducta del equipo misionero avalaba o concordaba con el mensaje que estaban dando. En aquellos días recorría el mundo mucho tipo de filósofos. Eran filósofos ambulantes, oradores. Ellos ejercían su profesión de por sí y para beneficio personal. A diferencia de Pablo, Silas y Timoteo, que eran obviamente diferentes, ellos llevaban a cabo la difícil tarea de llevar el Evangelio
Eran perseguidos, eran puestos en prisión. Recuerden que antes de llegar a Tesalónica, Pablo y Silas fueron puestos en prisión con cepo en sus pies y donde en la noche cantaban himnos. Así que no eran los mismos que estos filósofos ambulantes. Pablo dice, ustedes saben qué clase de personas fuimos entre ustedes. Un autor dijo lo siguiente, me gustó y lo recuadré, lo puse en el mensaje para darlo. Dice, ¿de qué manera actuamos? También se relaciona con el Evangelio. Porque podemos ser muy buenos oradores, hermanos, saber muy bien de doctrina, saber mucho de teología, y es correcto eso, pero si nuestra vida no lo respalda, quienes se verán perjudicados van a ser los oyentes. Las personas notan y huelen la hipocresía. Así que este autor dice, ¿de qué manera actuamos? Y también se relaciona con el Evangelio. Pues nuestras vidas también predican. Somos cartas vivas, piedras vivas. Sea bueno o malo el testimonio, es observado y recibido por todo el mundo. Escuchen esto, si somos la única Biblia que alguna gente lee, debemos actuar para bien de otras personas, mayormente de los que no conocen a Jesucristo como Señor. El Evangelio es más que una presentación, es una transformación. Qué hermoso, ¿no? Ellos estuvieron ahí conviviendo por ese mes y la gente observó lo que hablaban y cómo se conducían. Constantemente vemos este equilibrio en el ministerio de Pablo, lo que él hablaba y cómo él procedía, cómo él se manejaba. Hermanos, la gente de afuera nos ve. En la iglesia podemos hacer una muy buena cara, pero la gente, nuestros clientes, el mundo nos ve si somos chantas, si somos honestos, si vivimos lo que decimos. Es interesante, Pablo lo dijo en 1 Timoteo, años más tarde, Timoteo escucharía esta misma palabra del apóstol Pablo nuevamente, dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Eso habla de carácter, el ejemplo de los predicadores. No eran solamente predicadores de púlpito, hermanos, dando solamente palabras, había un carácter, había un ejemplo en su manera de vivir y la gente lo observó, los hermanos lo observaron. Timoteo escucharía esta palabra del apóstol Pablo, pero Timoteo sabía quién era el apóstol Pablo. Ese ministerio, hermanos, en Tesalónica tuvo éxito, porque Dios, su evangelio tiene éxito. Su palabra no vuelve vacía, obviamente gente va a rechazar y gente va a aceptar, pero aquí en Tesalonicenses vimos salvación y vimos conversiones y hubo un Pablo que pudo agradecer a Dios recordándoles en oración, pero evaluando también que el evangelio que predicó ahí tuvo fruto. Él presentó a Cristo. Y el Evangelio de por sí tiene poder. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues Él es el poder de Dios para salvación a todo quien en Él cree, a todo aquel que en Él cree, del judío primeramente y también el griego. Qué hermosa carta, ¿no? No solamente Pablo les recordaba en oración, Pablo también sabía de su elección, sabían que eran salvos, sabía del evangelio que había entregado ahí, sabía de la conducta que había manifestado él con su equipo en medio de esta gente, en medio de su predicación. Así que eso dio fruto. En tercer lugar, Pablo podía agradecer al Señor por el fruto que hubo del evangelio. El fruto que hubo. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo.
Fíjense, ahora sigo leyendo. Pasamos de que ellos, de ser ejemplo, como usted y yo debemos ser ejemplo, no solamente en los creyentes, sino afuera. Y esta gente luego pasó a ser imitadores de estos ejemplos. Qué hermoso, ¿eh? De manera que llegaste a ser ejemplo. Ahora ellos que fueron, miren, Pablo y su equipo fueron ejemplos, ellos le imitaron y en versículo 7 nos dice que ellos pasaron a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Versículo 8, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibisteis, que tuvimos de parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo les recordaba en oración. Empezó dando gracias porque recordaba a estos hermanos. Hacía memoria una y otra vez de ellos en las oraciones. Oraba por nombre y apellido juntamente con su equipo. Pero no solamente eso, daba gracias al Señor porque conocía su elección, sabían que eran salvos, sabía el mensaje que había dado y que lo había respaldado con su vida. Pero en tercer lugar, Pablo muestra que hubo fruto. Habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación, Pablo da gracias y hace memoria de ellos porque ellos llegaron a ser imitadores de ellos. Ellos fueron ejemplo, ahora los tesalonicenses le imitaron. ¿De qué forma le imitaron? Bueno, fíjense, versículo 6, vinieron a ser imitadores de nosotros, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Los misioneros habían estado ahí físicamente en medio de ellos, aún antes que se hubiera producido alguna conversión. Ya miren, la dedicación, la devoción, el entusiasmo, la voluntad de sufrir por Cristo, etcétera, que tenían estos muchachos, estos misioneros con Pablo, ellos lo habían observado. La gente ve si realmente, miren, eso se percibe cuando usted ama al Señor. La gente lo observa. Y estas personas lo habían observado. Estos misioneros señalaban al Señor y hablaban de Él. Así que ellos comenzaron a imitarle y comenzaron a regocijarse en medio de la tribulación porque recibieron la palabra en medio de toda esta experiencia. Y una y otra vez, dice, la historia tuvo relación con un suceso que ocurrió justamente antes que ellos se dirigieran su paso a Tesalónica. Recuerden que Pablo, como les decía recién, estuvo encarcelado en Filipos y aún así cantaba himnos y siguió predicando. Eso no lo detuvo. Ellos sabían eso. El Señor también habló de la tribulación, que la cosa no sería fácil. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora estos imitadores pasan a ser ejemplos. De manera que llegaste a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, dice la versión Las Américas, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos recibieron la palabra, el Evangelio en medio de gran tribulación. Otro autor dijo esto, existe aquí un círculo perfecto. Dios realiza su obra en el mundo. El Padre elige, el Hijo y también sus embajadores especiales dan ejemplo de regocijo en medio de la tribulación. El Espíritu Santo imparte gozo
Y es así que los tesalonicenses creen, reciben la palabra y llegan a ser imitadores. Ahora ellos a su vez llevan las buenas a otros cuyas alabanzas, después que ellos mismos han experimentado el gran cambio, glorifican a Dios que está en los cielos. De esta forma el círculo se ha completado. Los tesalonicenses, por decirlo así, ocupan un lugar intermedio. La palabra del Señor viene a ellos, quienes habiéndola aceptado por la fe, la hacen resonar en tal forma que otros pueden oír y creer. Qué preciosura. Y Pablo dice, en todo lugar, en todo lugar. Seguramente está significando también las regiones fuera de Macedonia y Acaya. Así que probablemente, hermanos, llegó el Evangelio a Palestina, a Siria, a Asia Menor. Recuerden que era un centro comercial populoso, o sea, de mucha gente, y el Evangelio de ahí, seguramente los tesalonicenses aprovecharon esta estrategia o esta posición geográfica y comercial que les brindaba el lugar, y el Evangelio explotó. No es que solamente era un rumor, hermanos, de cambios en Tesalónica. Aquí no solamente hay un entusiasmo, sino que se habla de la fe en Dios. Se desparramó, llegó a esas regiones. No fue un rumor, hubo conversiones. Ahora la pregunta es, del versículo 6 en adelante, porque el versículo 8 dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios. Ven que no es un rumor. ¿Sabe que se abrió una iglesia en Tesalónica y están hablando? La fe estaba corriendo por todos esos lugares. El Evangelio estaba corriendo. Se ha extendido, dice el versículo 8, y de tal modo que no necesitamos de hablar nada. O sea, no necesitaban ir el apóstol con su equipo a hablar, porque esa gente había entendido claramente. Ahora, no sé si usted se ubica en este contexto. No había redes sociales. No estaba A24, no estaba TN, no estaba CNN, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había ninguno de estos medios. ¿Cómo fue que Pablo sabía con detalle que la fe, que el Evangelio había llegado a estas regiones? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. ¿Cómo? ¿Recibió un WhatsApp? No, hermano, no existía el WhatsApp. ¿Cómo es que Pablo en versículo 9 da detalles? Bueno, no es de extrañarse que sabemos que Roma había construido muchísimos caminos, aunque no eran rápidos, no era la rapidez de estos días, pero la gente se movía por el Imperio Romano y por el mundo antiguo de una manera más fácil. Y los viajes comerciales iban y venían. De alguna manera, hermanos, Pablo lo supo. Miren, esto nos hace entender que las malas noticias corren rápido, pero las buenas noticias también de cómo está tu vida espiritual o cómo está en la iglesia también corren. El testimonio y el evangelio también corren cuando es dado con excelencia. A Pablo le llegaban las noticias del evangelio llegando a estas zonas y, por ejemplo, todo el testimonio de los tesalonicenses. Notemos, miren, el versículo 9 al 10, nos dice el apóstol Pablo que esta gente de las regiones más lejanas daban detalles de lo que transmitían los tesalonicenses. Versículo 9. Ellos mismos cuentan. ¿Quién era de ellos? No eran los tesalonicenses, no eran los de Macedonia, sino los de más allá, los de otros lugares. Contaban la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo anoté, hermanos, por lo menos 3 evidencias de salvación, porque a esta gente le llegaba el testimonio de los tesalonicenses, y los que los tesalonicenses habían abrazado. En primer lugar, lo que ellos notaron, la conversión de los ídolos a Dios. ¿Ven? Ellos mismos cuentan, versículo 9, de nosotros la manera que nos recibiste, o sea, cómo ellos los recibieron, pero también, como consecuencia de recibirlos y escuchar el Evangelio, se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué es lo primero? Ellos palparon y sabían que hubo un cambio total. Ellos supieron que su vida hizo un cambio tan radical que Dios pasó a ser la persona suprema en su vida. Hermano, una genuina conversión. Si usted quiere saber si usted es salvo o si una persona es salva, es que Dios pasa a ser la persona suprema en su vida. Si Dios no es la persona suprema en tu vida, no has conocido el verdadero evangelio. Porque lo primero que notaron las personas en los tesalonicenses es que ellos dejaron sus ídolos. Y un ídolo es algo que se interpone entre Dios y vos. Aquí Dios pasó a ser la persona suprema. En segundo lugar, nos dice, no solamente que se convirtieron de los ídolos a Dios, sino les sirven para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, pasás a entregarte a Él de una forma que buscas glorificarle, honrarle, servirle. Aquí servirle no está hablando de barrer la iglesia, de dar una clase. Ellos comenzaron a compartir el Evangelio. Comenzaron a ver las estrategias en ese mundo comercial de llevar el Evangelio adelante. Obviamente, nunca vas a servirle, honrarle y compartir su fe si no hubo un cambio total en tu vida y si Dios no es la persona suprema, más importante en tu vida. Nunca le vas a servir. En tercer lugar, nos dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Otra de las cosas que notaron la gente más lejana, es que ellos esperaban de los cielos, algo vamos a tocar, algo toca Pablo acerca de los eventos futuros y del regreso de Cristo, pero dice que ellos esperan de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenés una espera, una evidencia de salvación, es que estás expectante, sabés que el Señor que resucitó de los muertos y que está vivo, vendrá a buscarte. Nos libró del infierno, nos libra de la ira venidera. Hay una espera constante. Nunca vas a tener una espera constante. Nunca vas a esperar el retorno de Cristo, y no te va a importar el retorno de Cristo. Preferís creer en los ovnis, en los dinosaurios, en cualquier otra cosa, porque no honras a Dios, porque no te importa honrarle, porque nunca Dios fue la persona suprema en tu vida. Y eso lo hace el Evangelio. Así que como que Pablo da las evidencias de la conversión de ellos. Estas son evidencias. Hay un cambio total. Dios pasa a ser la persona suprema. Le honrás y le esperás pacientemente. ¿Cómo no dar gracias? ¿Cómo Pablo no va a empezar esta carta animando a esta iglesia y dando gracias? Si ve los frutos que tuvo el Evangelio en esta vida. Esta semana cuando escuché a este muchacho, yo decía, ¿cómo no agradecer a Dios
el Evangelio sigue salvando. ¿Y cómo no orar a Dios para que el Señor nos dé más fruto? Queremos ser parte en más discípulos, en más gente que conozca al Señor. Hermanos, ¿orás por la iglesia así? ¿Orás agradeciendo por el Evangelio que la iglesia recibió, que los hermanos recibieron? ¿Orás por el crecimiento de sus hermanos? ¿Orás por el impacto que puede tener un folleto o el mensaje? ¿Cuánto orás por la iglesia? ¿Qué oportunidades estás aprovechando para dar el Evangelio? Por otro lado, ¿no? Siempre es bueno evaluarnos. ¿Me respalda el ejemplo al predicar? ¿Cómo está haciendo mi conducta? ¿Qué ven los incrédulos en mi conducta? Y en la iglesia la puedo disfrazar, pero afuera no. Estoy consciente, hermanos, del el impacto, el alcance o la repercusión que puede tener el Evangelio en las personas como fue en los tesalonicenses. Hermoso, ¿no? Comenzó el estudio de la carta a los tesalonicenses y creo que fue de manera impactante. Vamos a orar. Padre, gracias por esta carta. Gracias, Señor, porque el Evangelio tiene poder. Vemos un Pablo transformado, Señor, por el Evangelio, y vemos los tesalonicenses como en manera tan corta, en un transcurso de menos de un mes, el Evangelio transformó completamente sus vidas. Tú pasaste a ser la persona suprema en su vida, a tal punto que comenzaron a servirte, compartiendo el Evangelio en todo lugar, Señor. Su esperanza cambió, su destino eterno cambió, Señor. Que podamos vivir con esa misma expectativa, que tú estás cerca, Señor. Ayúdanos como iglesia a no dormir, Señor. A volver al primer amor, Señor. A mantener esa frescura, Señor. Ayúdanos a poder ver al necesitado y ver cómo poder, Señor, dar el Evangelio en la semana. Oramos por los contactos que tenemos, Señor. En tu nombre, amén.